En el día de hoy nos reunimos para celebrar la vida y las ideas de dos hombres extraordinarios, dos grandes líderes revolucionarios. En este año, el año 2024, marca el centenario de la muerte de uno de esos hombres, uno de los más grandes revolucionarios en la historia, el hombre conocido por nosotros como Vladimir Ilich Lenin. Y Lenin, como líder indiscutible del partido bolchevique, fue el hombre que sentó las bases del mayor acontecimiento posiblemente en la historia de la humanidad. Me refiero a la gran revolución socialista de octubre en Rusia en 17. Sí, pero junto a Lenin también estaba otro gran líder del proletariado, Lev Davidovich Trotsky. Y para comprender el papel fundamental que jugó Trotsky en 17, es suficiente leer cualquier periódico, cualquier libro, cualquier artículo, cualquier memoria o historia contemporánea, ya sea amistosa o hostil, para ver automáticamente cómo el partido bolchevique en ese momento, en 17, era universalmente conocido como el partido de Lenin y Trotsky, de esos dos grandes hombres. Y la colaboración tan importante, tan trascendental entre Lenin y Trotsky empieza muy temprano, realmente. Empieza una mañana en el año 1902, cuando alguien toca la puerta de una forma totalmente inesperada. Toca la puerta de la casa de Lenin en Londres. Lenin y su mujer Krupskaya vivían en Londres como exiliados políticos. Y alguien toca la puerta de una hora muy inesperada. Y cuando abren la puerta aparece un joven desconocido para ellos, salvo por su reputación. Tenía una reputación como un gran escritor llamado en ruso Perro, que significa la pluma. Y Trotsky, el joven Trotsky, que fue él precisamente, había recién escapado de exilio siberiano. Y aquí aparece repetidamente de una forma sorpresiva en la casa de Lenin en Londres. Y eso es un momento decisivo realmente en la historia del movimiento obrero ruso. En este momento, las fuerzas de la joven socialdemocracia, se llamaba así en aquel entonces, la joven socialdemocracia rusa, estaban empezando a agruparse, a organizarse alrededor del periódico marxista llamado Iskra, La Chispa. Lenin, indudablemente, había otra gente, por supuesto, Plekhanov, Markov, Zasulich, pero indudablemente el hombre que fue la fuerza impulsora principal detrás de Iskra, el nuevo periódico marxista, fue indudablemente Lenin. Y toda la idea de Lenin era la necesidad de unificar las fuerzas dispersas del movimiento ruso, que estaban muy divididas en pequeños grupos alrededor de Rusia, en condiciones de clandestinidad muy difíciles. Unificarlos en una plataforma marxista revolucionaria con ideas claras. Y a pesar de las fuerzas muy pequeñas y los escasos recursos a su disposición, el trabajo de Lenin en torno de este periódico Iskra sí tuvo un enorme éxito. Y aparentemente todo estaba garantizado, el éxito estaba garantizado. Y no obstante, a pesar de todo, en el segundo congreso del partido, que se tuvo lugar en el año 1903,
se produce una escisión que posteriormente cristalizó en dos tendencias incompatibles, bolcheviques y mencheviques. Ahora bien, mirando desde atrás, que siempre es muy fácil mirar las cosas desde esa óptica, las diferencias entre el bolchevismo y el menchevismo son muy claras, son ni más ni menos que la diferencia entre una postura revolucionaria proletaria de clase y una postura francamente oportunista y de colaboración de clases. Sí, pero hay que señalar una cosa que no se entiende muy bien. En ese momento, en 1903, en el segundo congreso, las diferencias no estaban muy claras, ni muchísimo menos, entre esas dos tendencias, sino que se produjeron en torno a cuestiones organizativas que a primera vista parecían ser de una importancia secundaria. Ahora bien, mucha gente, a partir de ese momento, mucha gente han intentado exagerar las discrepancias en ese momento que surgen entre Lenin y Trotsky. Había discrepancias. Sin embargo, es necesario señalar que en esta etapa, como ya dije, las discrepancias eran muy confusas y tenían un carácter, se puede decir, más o menos embrionario. Trotsky en ese momento era muy joven, un poco impulsivo de carácter, y al principio se inclinaba a la minoría liderada por Martov. Martov fue un hombre, por cierto, bastante capacitado, un revolucionario de primera categoría, pero muy confuso sobre esas cuestiones organizativas. Y en un primer momento, las razones de la escisión no quedan claras, ni siquiera para el propio Lenin, que estaba muy deprimido, muy afectado estaba traumatizado por la escisión, de hecho. Y solamente fue después del Congreso, ya en el año 1904, que empiezan a aparecer diferencias políticas importantes entre bolcheviques y mencheviques. Salen a la luz por primera vez, principalmente sobre la actitud hacia los liberales burgueses. Los mencheviques eran más partidarios de acercamiento a los liberales burgueses. Y en esa cuestión central, Trotsky rompió, hay que ver, porque se dice que Trotsky era un menchevique. Trotsky nunca era un menchevique. De una forma accidental estaba con la minoría en el Congreso, pero después, pocos meses después, cuando salen esas discrepancias políticas, él rompió totalmente del menchevique y permaneció formalmente fuera de ambas fracciones hasta el año 1917. Ahora, hay que preguntar, ¿cuáles son las cuestiones que separaban Trotsky y Lenin en este periodo? Y eran realmente cuestiones relacionadas con organización. Trotsky en ese momento hay que decir que cometió un error, él después honestamente reconoció su error. Pero Trotsky no tenía una idea muy clara, como tenía Lenin, por cierto, de la necesidad imperativa de un partido revolucionario centralizado. Él cometió un error y posteriormente ya dije que lo admitió honestamente. Él dijo más tarde que sobre la cuestión del partido, Lenin siempre había tenido razón y él no lo reconoce sin problemas. No sé, no obstante, hay que decir una cosa, que Trotsky no fue solo Trotsky quien cometió este error. Otros muchos, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, cometió exactamente el mismo error en sus polémicas con Lenin. Y realmente fue solamente Lenin, realmente fue quien entendió claramente esta postura con respecto al partido. Y el error principal de Trotsky fue un error honesto, pero fue un error indudablemente, como después reconoció, fue que él creía en la posibilidad, hay mucha gente que tiene esa idea hoy en día en la cabeza, la posibilidad de unificar todas las tendencias de izquierda en un solo partido, ya sabes. Es muy bonita la idea. No, hay que unificar todo. ¿Por qué tantas discrepancias? ¿Por qué no podemos juntarnos?
Sí, en teoría es una postura muy cómoda, muy bonita y totalmente utópica, porque si hay discrepancias políticas, pues por algo será. Las discrepancias existen por razones. Y la experiencia, la dura experiencia, la amarga experiencia, convenció a Lenin de que la posibilidad de unificarse con los mencheviques, incluso porque había mencheviques de toda clase, había mencheviques de izquierdas como Martov y Lenin, sí. Me parece que fue Lunacharsky que decía que incluso en 17 Lenin soñaba con la posibilidad de unificarse con Martov. Él tenía mucho respeto, mucho cariño personal para Martov, pero no. Finalmente la experiencia le demostró que esa unificación fue absolutamente imposible. Y fue en el año 17, porque vamos a ver, la razón en polémicas últimamente siempre está demostrada en la práctica. Y en la práctica se demostró quién tenía razón y quién no, en 17. Y en 17 hay que decir que todas las viejas discrepancias que habían separado a Lenin y Trotsky durante años desaparecieron totalmente. Cuando Trotsky entendió lo que Lenin entendió, la más absoluta imposibilidad de unificarse entre bolcheviques y mencheviques. Hay que señalar, por ejemplo, que en febrero, y más tarde que febrero, en 17, dirigentes bolcheviques como concretamente Stalin y Kamenev eran partidarios de unificarse con los mencheviques, es verdad. Y Lenin, que estaba furibundo sobre este tema, se opuso tajantemente a lo que se llama el conciliacionismo. Y Trotsky en ese momento tenía exactamente la misma actitud. Y a partir de ese momento, una vez que Trotsky aceptó la imposibilidad de conciliarse con los mencheviques, Lenin dijo, y cito sus palabras textuales, a partir de ese momento, dice Lenin, no ha habido mejor bolchevique que el camarada Trotsky. Eso es un hecho constable. Vamos a ver, el acercamiento político con Lenin y Trotsky existe en varios momentos. Sobre todo se ve claramente elementos de estos elementos, porque todavía había ciertas discrepancias, pero en mi opinión no eran fundamentales. El acercamiento político entre Lenin y Trotsky era evidente cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en agosto del 14. Tenemos que recordarnos que hasta el día 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, todos los marxistas del mundo, todos los socialistas del mundo, si quieres, éramos socialdemócratas. Es decir, éramos parte de la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, la Internacional Socialdemócrata. En aquel momento, el abismo que después surgió entre comunismo y socialdemocracia no existía. Y en congreso tras congreso de la Internacional Socialista, los dirigentes socialistas de todos los países se habían comprometido a oponerse a la guerra imperialista que todo el mundo sabía que estaba preparándose. Pero en el momento de la verdad, en agosto del 14, cuando finalmente estalla la guerra imperialista, todos los dirigentes de todas las secciones de la Internacional, con dos excepciones, los rusos y los serbios, apoyaron la guerra, apoyaron su propia burguesía, cometiendo así una terrible traición, traicionando, cuando ellos votan a favor de los créditos de guerra, apoyando su propia burguesía. Francamente, hoy por hoy resulta difícil de imaginar, para nosotros, muy difícil de imaginar, el terrible impacto que produjo esta traición en las filas del socialismo internacional. La gente estaba totalmente incrédula. El propio Lenin, cuando él recibió el ejemplar del periódico socialdemócrata alemán Vorwärts, que dijo
que la fracción en el Parlamento alemán, en el Reichstag, que habían votado a favor de los créditos de guerra, no lo creyó. Él dijo, no, eso, eso tiene que ser una falsificación puesto en circulación por los militares alemanes para confundirnos. No lo creyó, simplemente. Pero Trotsky también tenía la misma reacción. No lo creyó al principio. Pero una vez que Lenin se dio cuenta de que era cierto, entonces no dudó, ni un minuto, no dudó en pronunciar la sentencia de muerte de la Segunda Internacional y proclamar la necesidad de una nueva internacional, la Internacional Comunista. Como yo dije, Trotsky tenía la misma actitud. Y al igual que Lenin, Trotsky desde el primer momento adoptó una postura internacionalista sobre la cuestión de la guerra. En 1915, las pequeñas fuerzas, muy pequeñas fuerzas, muy pequeñas y muy aisladas, de los camaradas que permanecieron leales al internacionalismo proletario, se hicieron una reunión, se reunieron en el pueblo suizo pequeño de Zimmerwald. Y cuando Lenin miró alrededor de la sala pequeña donde estaban y dijo, casi en plan de broma, y dijo, mira, camaradas, parece que podemos meter todos los internacionalistas en el mundo en dos carrozas, se dice, pues, dos vehículos así. Eran pocos. Y quien escribió el manifiesto de Zimmerwald, eso hoy por hoy se olvida, fue Trotsky. Trotsky escribió el manifiesto, que jugó un papel muy importante en su día para agrupar las fuerzas del internacionalismo proletario en circunstancias muy difíciles. A propósito, Trotsky hizo otra cosa increíble. Él estaba exiliado también. Lenin estaba en un exilio en Suiza y Trotsky estaba en París, en el exiliado político. Y desde París, increíblemente, él logró publicar un diario de todos los días llamado Nasha Slova, en que defendía el internacionalismo proletario y se ponía a la guerra imperialista. Y por eso fue expulsado de Francia y terminó con los huesos en Nueva York, donde colaboró con Bukharin y otros revolucionarios exiliados en la publicación de otro periódico, llamaba Novi Mir, el Nuevo Mundo. Y fue en esas circunstancias que llegamos a las vísperas del 17. Y fue tremendamente difícil. Es difícil de imaginar las dificultades que tenía. Lenin, por ejemplo, estaba totalmente aislado. Totalmente aislado en Suiza. Trotsky también estaba en Nueva York. Pero a pesar de todas las dificultades, tremendas dificultades, gradualmente, poco a poco, los obreros y soldados y las mujeres comenzaron a recuperar de los gases venenosos del chauvinismo y del nacionalismo. En las trincheras y en las fábricas, el ánimo de las masas de la clase trabajadora se volvía paulatinamente contra la guerra, contra esas imposiciones que tan terribles, los sufrimientos que tan terribles que tenían que experimentar. Aún así, la situación era muy difícil para los revolucionarios. Lenin, como decía, estaba en Suiza, donde en enero del 17 hay una cosa, un incidente muy interesante. En enero del 17, fíjate tú, Lenin estaba dando una conferencia a las juntas de socialistas suizas. Y en el transcurso de su discurso, dijo las siguientes palabras. Fíjate tú, en enero del 17. Y dijo lo siguiente: camaradas, yo soy un hombre viejo y probablemente no viviré para ver la revolución socialista. Ahora os toca a vosotros, a los jóvenes, para continuar nuestra lucha. O sea que fíjate tú, las perspectivas que tenía Lenin en enero de 17. Pero tan solo días después de decir esas palabras, él recibió la noticia, escuchó los gritos de los chicos vendiendo prensa en la calle.
gritando, revolución en Rusia, fíjate tú, qué sorpresa. Recibió las noticias de que el zar había sido derrocado por una revolución de obreros y soldados, a propósito, dirigida por las mujeres de la clase trabajadora. Y 9 meses después, Lenin estaba a la cabeza de una revolución socialista victoriosa en Rusia. Fíjate tú qué cambios más bruscos y inesperados. Pero incluso, aún así, desde su exilio en Suiza, Lenin siguió con cierta preocupación, con gran ansiedad, siguió las noticias de la revolución y sobre todo le preocupó hondamente el comportamiento de los dirigentes bolcheviques en Rusia y sobre todo las vacilaciones de Stalin y Kamenev, que adoptaron una postura conciliadora con el gobierno provisional o con los liberales burgueses, si quieres. Inclusive estaban a favor de unificarse con los mencheviques. Lenin estaba muy preocupado, envió repetidos telegramas a los bolcheviques en Petrogrado, exigiendo que no se confiara en Kerensky y en el gobierno provisional, y exigiendo que los obreros, que la clase obrera tomase el poder a través de los soviets, que ya existieron en Rusia. Pero los dirigentes bolcheviques en Rusia no estaban preparados para la revolución. Se dejaron llevar, si quieres, por la presión de la opinión pública burguesa. Incluso, eso no se sabe, mucha gente no lo sabe, pero se negaron a publicar los artículos de Lenin en Pravda, o los publicaron con censura, omitieron ciertos párrafos que no les gustaban. Eso es la situación que había. Y a su regreso en Rusia, Lenin tuvo que empezar una lucha feroz contra los dirigentes bolcheviques de su propio partido, contra Kamenev y Stalin y otros, apelando a los obreros y a los soldados para que empujaran al partido bolchevique de nuevo al camino de la revolución socialista. Ahora bien, mientras tanto, eso es interesante, a miles de kilómetros de distancia, en Nueva York, Trotsky estaba publicando artículos en su periódico Novy Mir, defendiendo exactamente la misma postura que Lenin. Bueno, yo no tengo tiempo muy limitado para este tema. No tengo tiempo aquí para tratar de los acontecimientos de la Revolución del 17, cosa que ya he hecho en muchos artículos y libros que podéis leer. Pero basta señalar que hoy en día nadie cuestiona seriamente el papel dirigente desempeñado por León Trotsky en la Revolución de Octubre. Lenin y Trotsky mantuvieron la misma línea, una firme línea revolucionaria, basada en la consigna todo el poder a los soviets, es decir, transferencia del poder a la clase trabajadora organizada. Y gracias a su política y consigna y táctica correcta, los bolcheviques ganaron a la abrumadora mayoría de los trabajadores, de los soldados y de los campesinos y los soviets y los soldados. Y esta es la razón por qué, al menos en Petrogrado, la Revolución de Octubre se realizó sin apenas derramamiento de sangre, otra cosa que mucha gente no lo conoce. Hasta Stalin en 18, a propósito, se vio obligado a firmar, y cito sus palabras textualmente, un artículo en Pravda, cito textualmente, todo el trabajo práctico relacionado con la organización del levantamiento se realizó bajo la dirección inmediata del camarada Trotsky. Palabras de Stalin. Presidente del Soviet de Petrogrado. Se puede afirmar con certeza que el partido está en deuda primaria y principalmente con el camarada Trotsky por el rápido paso de la guarnición al lado del Soviet y por la manera
eficiente en que se organizó el trabajo del Comité Militar Revolucionario. Palabras de Stalin en noviembre del 18. Se puede decir con absoluta seguridad, por lo tanto, que sin la presencia de dos hombres, Lenin y Trotsky, que es el tema de esta charla, Lenin y Trotsky, sin su presencia, esa revolución nunca habría tenido lugar. Había otros dirigentes, por supuesto que sí. Kamenev, Zinoviev, Stalin, y todos jugaron un papel bastante nefasto en el transcurso del 17. Capitularon ante la presión y incluso se opusieron en un momento decisivo a la revolución de octubre. Estoy hablando de Kamenev y Zinoviev en concreto. Ahora bien, hay muchas cosas que se puede decir, no hay tiempo, pero me remito a un testigo muy importante, y es el comunista, el famoso revolucionario norteamericano John Reed, que escribió una de las obras más famosas sobre la Revolución de Octubre, que se llama 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed. Me imagino que todos lo habéis leído, y si no, yo os recomiendo mucho que lo hagáis. Y Lenin, en la introducción que él escribe para este libro, lo describe como, cita textual, una exposición más veraz y vivida. Es decir, que era verdad. Este libro, simplemente un detalle, este libro menciona a Lenin 63 veces, a Trotsky 53 veces, a Kamenev 8, a Zinoviev 7 y a Bukharin y Stalin solo 2. Es un libro que Lenin dijo que era una versión veraz, verdadera de la revolución. Y esto refleja exactamente el estado real de las cosas. Vamos a ver. Tal fue el enorme prestigio que gozaba Trotsky en aquel momento, que el partido bolchevique era universalmente conocido como el partido de Lenin y Trotsky, así como suena. Y el papel de Trotsky no fue menor en el siguiente episodio tan importante como puede ser la Guerra Civil, cuando la revolución estaba en un grave peligro, en algún momento reducido a 2 provincias realmente alrededor de Moscú y Petrogrado. Y fue Trotsky quien organizó el Ejército Rojo desde la nada, y dirigió personalmente la lucha contra los ejércitos blancos, contra los revolucionarios, recorriendo miles de kilómetros en su famoso tren blindado. Y hay un incidente muy interesante, lo cito otra vez más, para que veáis la auténtica relación entre Lenin y Trotsky en estos momentos. Y fue Maxim Gorky, el famoso escritor, que escribe en sus memoirs, sus recuerdos de Lenin, la reacción de Lenin ante los logros de Trotsky en la guerra civil. Y Lenin dice lo siguiente, y cito texto del libro de Gorky. Muéstrame otro hombre, dijo Lenin, golpeando la mesa. Muéstrame otro hombre capaz de organizar en un año un ejército casi ejemplar y además de ganarse la estima de los especialistas militares. Estas líneas son importantes porque realmente demuestran la auténtica actitud de Lenin hacia Trotsky en este momento. Entonces, ahora entramos en otro momento, en otra fase, porque la revolución tiene un periodo de ascenso, también un periodo de descenso. Y eso tiene causas materiales. No se trata, hay demasiados intentos superficiales de atribuir historia a individuos. Los individuos indudablemente juegan un papel importante en la historia. Ya he dicho,
Sin la presencia de dos hombres, Lenin y Trotsky, la Revolución de Octubre jamás hubiera tenido lugar. Sí, eso es verdad. Pero hay otros momentos en que da igual quién está en control de la situación. Las circunstancias objetivas pesan demasiado y determinan la causa de los acontecimientos. Vamos a ver, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, un país atrasado, por cierto, semifeudal, ¿sí? Con la perspectiva de que este sería solo el primer paso hacia la revolución socialista en Europa y en el resto del mundo. Lenin lo decía muchas veces. Sin el éxito de la revolución en Europa, concretamente en Alemania, estamos perdidos. Lo dijo, estaba convencido una y otra vez. Y la revolución alemana fue una posibilidad real, empezando en noviembre del 18 y así, hasta el 21, 23 inclusive. Pero en cada momento la traición de los dirigentes socialdemócratas de la revolución alemana del 17 significó que la revolución rusa quedó aislada en condiciones de espantoso atraso económico y cultural. Y fue eso, no otra cosa, el enorme atraso, terrible atraso económico y cultural, que determina lo que pasó. Fue eso que conduce inevitablemente a la degeneración burocrática de la Revolución Rusa. Y fruto de este atraso, fruto de esos problemas, fruto también del agotamiento de la clase obrera después de años de guerra civil y revolución que consume las energías de los hombres y las mujeres. Pero más, una casta de funcionarios privilegiados, de burócratas, se elevó gradualmente por encima de la clase trabajadora y concentró el poder en sus manos. Y a la cabeza de esta nueva casta estaba José Stalin. Stalin, como ya dije, ya se ve que en el libro de John Reed, Stalin había desempeñado un papel insignificante en la propia revolución, pero alcanzó una posición de poder justo en el periodo de reflujo, y eso no es ninguna casualidad. Sobre todo después de la muerte en 24, una fracción burocrática cristalizó en el partido bolchevique en torno a Stalin y sus partidarios. Trotsky intentó defender las ideas auténticas de Lenin, las ideas auténticas del bolchevismo y la Revolución de Octubre, democráticas, internacionalistas, etc. Pero él se enfrentó en una situación francamente imposible. Los trabajadores estaban cansados, hambrientos, exhaustos. Y por otra parte, la burocracia, los oficiales, funcionarios, por otro lado, se sienten cada vez más confiados, apartando a codazos a los trabajadores y tomando el poder en el Estado y finalmente en el propio partido. Y en esas condiciones de terrible atraso, el Estado soviético sufrió un proceso de degeneración burocrática. En el último periodo de su vida, luchando contra una terrible enfermedad y agotamiento físico y mental, Lenin libró una tenaz batalla contra la casta de funcionarios privilegiados y contra Stalin. De hecho, rompió relaciones con Stalin en sus últimas cartas. Pero poco a poco fue esa casta que estaba haciéndose con el control del aparato estatal. Lenin estaba asustado y advirtió al partido. Dijo textualmente, vamos a ver, dice, podéis rascar el aparato estatal donde queráis y bajo el fino barniz de la democracia soviética encontraréis el mismo estado zarista que ungimos con un poco de aceite soviético. Esa es la palabra de Lenin. Y en esta lucha, Lenin se basó en el único hombre de la dirección en que él se sentía que podía confiar. El nombre de este hombre era
León Trotsky. Después de la muerte de Lenin en 24, Trotsky lideró la lucha contra la degeneración burocrática del Estado soviético que Lenin había comenzado prácticamente desde su lecho de muerte. Pero tras la muerte de Lenin, Stalin encabezó una contrarrevolución burocrática que destruyó totalmente el partido de Lenin. La dictadura stalinista libró una guerra civil unilateral contra el partido bolchevique en la llamada Gran Purga de la década de los años 30. Y Stalin organizó una masacre terrible que terminó con toda la vieja guardia del partido de Lenin. José Stalin fue uno de los mayores criminales de la historia. Y como cualquier otro criminal, él deseaba eliminar todos los testigos de sus crímenes. Y Trotsky fue el último testigo que quedaba. Y tuvo que ser silenciado. Pero Trotsky, el revolucionario, no se dejó callar. Él continuó resistiendo con valentía, sin miedo, denunciando los crímenes de Stalin y defendiendo las ideas de Lenin, del bolchevismo y de la Revolución de Octubre. Desde su exilio en México, Trotsky continuó resistiendo, denunciando los crímenes de Stalin. Y en estos años, Trotsky llevó a cabo una lucha heroica en defensa de las auténticas tradiciones del bolchevismo y de la Revolución de Octubre. Pero bien, pensadlo un momento, solamente pensarlo. Un solo hombre, solo contra el mundo entero. Un hombre enfrentado con la máquina asesina, una asesina estatal más terrible en toda la historia. Y a pesar de todo, hay alguna gente, incluso el propio Isaac Deutscher, que consideran los últimos 10 años de la vida de Trotsky como un periodo estéril en su vida. Pero esta es una visión totalmente errónea y de hecho filistea desde mi punto de vista. No hay nada más lejos de la realidad. De hecho, todo lo contrario. Como Trotsky escribe en su propio diario, y cito, y sigo pensando que el trabajo al que yo me estoy dedicando plenamente ahora, a pesar de su naturaleza extremadamente insuficiente y fragmentaria, es la obra más importante de mi vida, más importante que 1917, más importante que el periodo de la guerra civil o cualquier otro. Es la opinión del mismo Trotsky. Ante la ferocidad de la contrarrevolución stalinista, él continuó decidiendo las tradiciones democráticas y internacionales de octubre. Y aquí su gran logro. Vamos a ver, la oposición fue derrotada y Trotsky fue expulsado y enviado al exilio, donde Stalin creyó erróneamente que pronto sería olvidado. Stalin calculó mal cuando exilió a Trotsky a Turquía en primer lugar, pensando que no podía hacer nada sin un aparato. Pero se equivocó. El burócrata Stalin nunca pudo entender que existe un poder más fuerte que el Estado más poderoso y el aparato represivo más temible. Me refiero al poder de las ideas. Y Trotsky seguía manteniendo las auténticas tradiciones, las ideas. Con un pequeño grupo de colaboradores, empezó a organizar la oposición de izquierda internacional. En este periodo, su obra literaria incluye algunas de las mayores obras maestras de la teoría marxista, entre ellos La Revolución Traicionada, el programa de transición en defensa del marxismo y un sinfín de artículos
enormemente profundos y interesantes. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, su última obra, que dejó sin acabar en el momento de su asesinato en agosto del 40, su biografía de Stalin era considerado siempre por mi gran amigo Esteban Volkov. Y yo también comparto esta opinión. Una de las obras cumbres de la teoría marxista. Todo eso es una contradicción muy enormemente indispensable de Trotsky. Tan solo él podía hacerlo. Un enorme trabajo de defensa del marxismo y un logro tremendo para todo el movimiento obrero internacional. Es encima de este trabajo tan indispensable que nosotros estamos construyendo hasta el día de hoy. Porque las ideas de Lenin y Trotsky, que son las mismas, por cierto, no vas a encontrar nada en Trotsky que realmente no está también en la obra de Lenin. Las ideas de hoy, es decir, las ideas de Lenin y Trotsky hoy, es decir, las ideas del marxismo genuino, son más vivas y más relevantes que en cualquier otro momento en la historia, en mi opinión. Y si estas ideas sobreviven todavía, es gracias al trabajo incansable, en primer lugar, de León Trotsky, pero también de otras personas, como mi gran amigo y compañero Esteban Volkov, el nieto de Trotsky, quien dedicó toda su vida a defender la verdad histórica y la memoria de su abuelo León Trotsky. Lamentablemente, y yo lo lamento muy mucho, por razones no solamente políticas, sino sobre todo personales. Lamentablemente hoy Esteban Volkov, ese gran hombre, ya no está con nosotros. Pero su memoria sigue viva en la creación a la que dedicó toda su vida. Me refiero al Museo Casa de León Trotsky. Y este no es un museo cualquiera. Otros museos están llenos de fósiles, polvorientos y objetos muertos. Pero el Museo Casa de León Trotsky no es así. Ese museo es un símbolo de la vida, no la muerte, de la vida de un gran hombre. Pero es mucho más que un símbolo, inclusive. Es la casa en que Trotsky pasó sus últimos 10 años de su vida y de donde cayó en la última trinchera de la Revolución Socialista Mundial. Y este museo contiene una idea. Sí, señor. Una idea y una tradición revolucionaria. Y esto es lo que le da vida y relevancia para el mundo de hoy. Bajo la admirable administración de la doctora Gabriela Pérez Noriega, el museo ha ganado fuerza y en los últimos tiempos se ha transformado totalmente. Hoy por hoy el Museo Casa de León Trotsky es un punto de referencia para la nueva generación de revolucionarios, no solamente en México, sino en el mundo entero. Lamentablemente, por causas ajenas a mi voluntad, yo no puedo estar hoy con vosotros, pero envío un cordial saludo a mi gran amiga y compañera, a Gabriela Pérez Noriega, y a todos los camaradas que están continuando el gran trabajo realizado por mi querido amigo y camarada Esteban Volkov. De esta manera, queridos amigos, estáis haciendo un gran servicio a la memoria de Lenin y de Trotsky. Habéis mantenido ondeando la bandera roja de la Revolución Socialista en México y en el mundo entero. Queridos camaradas, vivan Lenin y Trotsky, viva la Revolución Socialista Mundial, proletarios de todos los países unidos.